Terapias de Dios, un encuentro con el Creador. Capítulo 4. Reclama promesas. El bus partió de Lima rumbo a Pucallpa a las 6:30 de la tarde y a las 6 de la mañana del día siguiente estábamos en Tingo María. Faltaban 6 horas para llegar a nuestro destino. Desde allí, telefoné a mi casa para decirle a mi madre que estaba bien y que no se preocupe. No imaginaba lo que estaba por suceder. Después de 2 horas de recorrido en el bus, empezamos a ver piedras tiradas en medio de la pista. El bus avanzaba lentamente. Nosotros por la ventana observábamos los estragos que había causado la naturaleza la noche anterior. Eran las consecuencias de un huaico. De pronto, una voz dijo: ya no se puede avanzar más. Unas filas enormes de autobuses estaban delante de nosotros. ¿Qué había pasado?, nos preguntábamos. Fue el huaico, un huaico. Tenemos que esperar, dijo el chofer. Ya están enviando máquinas para que limpien la carretera, dijo un transeúnte. Estaba serena. Había aprendido a dar gracias a Dios por todo, pero pasaban las horas y no llegaban las máquinas. Las personas agarraban sus cosas y decidían caminar. Yo no comprendía por qué hacían eso. ¿No podían esperar un rato hasta que arreglen la carretera?, me preguntaba. Elena y yo decidimos esperar que arreglen la carretera. Daba gracias a Dios y de ese modo podía tener fuerzas y buen ánimo. Era la primera vez que presenciaba las consecuencias de un huaico. Después de unas horas, el sol se ocultó tras la montaña. El hambre empezó a atacar y no teníamos que comer. Pasamos una noche más en el bus. Estaba preocupada por mi mamá. No podíamos comunicarnos y ella estaría al lado del teléfono queriendo escuchar mi llamada diciéndole: mamá, ya llegué a Pucallpa. Estoy bien. Al final de las 2 noches que pasamos sin dormir, llegó un nuevo amanecer. Seguíamos varadas y no había indicios que podían arreglar la carretera. Muchas personas cogían sus maletas y empezaban a caminar como si más allá estuviese un carro que los llevaría a su destino. Entonces le dije a Elena: tenemos que irnos, vámonos. Elena estuvo de acuerdo. Tomamos nuestras cosas e iniciamos un largo recorrido. No teníamos que comer, solo tomamos un vaso bien grande de jugo de naranja, cuyo costo se quintuplicó. Por otro lado, caminar con todas nuestras maletas era dificultoso. Necesitábamos quien nos ayude a cargar nuestros paquetes. Había gente que botaba sus cosas al río porque con peso no podían caminar. Gracias a Dios, encontramos siempre algunas personas que llevaban nuestros paquetes por ciertos tramos a cambio de un sencillo. Luego le pregunté al Señor: ¿Cómo, Señor, haces que siempre encuentre a alguien para que lleve mis paquetes? Gracias, Dios. Hubo un momento en el que no encontraba quien cargue mis cosas. Estaba agotada y oré reclamando promesas. Señor, tú prometiste dar fuerzas al cansado y multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo no tengo fuerzas para llevar estas bolsas. Ayúdame. De pronto, vi a un hombre parado en la puerta de una casa. Me acerqué y le pregunté: ¿usted es cargador? Esa era la denominación que se le daba a las personas que ayudaban a cargar las cosas de los transeúntes. No, pero justo me voy hacia allá y te voy a ayudar, me respondió. Seguimos caminando y llegamos a una parte en la que no había carretera. El huaico la había destruido totalmente y en su reemplazo había un abismo entre un lado y el otro del camino. ¿Qué vamos a hacer ahora?, nos preguntamos Elena y yo. Avanzamos unos pasos más
y notamos que la gente del lugar, ante tal circunstancia, abrió un camino por la montaña. Teníamos que subir por la montaña si queríamos salir de aquel lugar y llegar a nuestro destino. Nos cobraban la entrada. Al principio me pareció emocionante. Siempre había soñado con escalar montañas y ese era un día de nuevas experiencias. Nuevamente busqué a una persona para que lleve mis paquetes por la montaña. Gracias a Dios la encontré. El cargador se echó las maletas de Elena y las mías a la espalda y nos dijo: las espero al otro lado. Aquel hombre empezó a subir como si no llevara nada, dejándonos atrás. No quedaba sino confiar. Empezamos a escalar. En ese momento, Elena y yo nos separamos porque el camino era estrecho. Acordamos encontrarnos al otro lado de la montaña. Nunca había subido a una montaña y esta era bastante empinada. Tenía que cogerme de las hierbas para poder subir. Mis manos se llenaron de barro, al igual que toda mi ropa. Subían madres con sus hijos. Estos lloraban. Sentía que no daba más. ¡Qué tal ejercicio! ¡Qué terrible! ¡Qué cansador! No se podía pensar en retroceder. Todos los que querían llegar a su destino tenían que subir por la montaña. Cuando estaba llegando a lo más alto de la montaña, ya lista para descender, vi una maleta tirada entre las hierbas. Era muy parecida a la mía y me sorprendí muchísimo. Empecé a analizarla y comprobé que era la mía. Al parecer, al hombre a quien encargué mis cosas, se le había caído una de mis maletas. Cogí mi maleta y dije: ¡ay, Señor! Ahora, ¿qué hago? Me senté en un tronco caído a pensar. Estaba muy cansada y solo decía gracias, Dios, queriendo detener las lágrimas que brotaban de mis ojos. Pensaba en lo difícil que sería seguir mi camino llevando una maleta a cuestas. Fue duro subir sin maletas, será más difícil continuar con una maleta sobre los hombros, decía en mi corazón. Elevaba a Dios mis súplicas, nuevamente recordaba la promesa. Tú das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo no tengo fuerzas para llevar esta maleta. Manda a una persona que me ayude. Repentinamente apareció un joven alto y fuerte. Se amarró en la cintura una soga y colocó mi maleta. Me agarró de la mano y me indujo a bajar la montaña. Sentí que volaba. Terminé diciendo: gracias, Dios, por permitir que mi bolsa se cayera en lo alto de la montaña. Después de esa larga travesía, llegué al otro lado de la carretera y encontré a Elena. Nunca había caminado tanto y sin comer. Inmediatamente buscamos un lugar donde cambiarnos. Estábamos desaliñadas. El barro cubría todos nuestros cuerpos. Buscamos agua para lavarnos y poder cambiarnos. Asimismo, indagamos dónde podríamos encontrar algo que comer y seguimos caminando hasta un lugar llamado El Boquerón. Allí encontramos un carro que nos llevó hasta Pucallpa. Llegamos a Pucallpa a las 3 de la tarde, después de un trayecto de 2 días. Lo primero que hice al llegar al hospedaje fue llamar a mi madre. Pobre mi madre querida, mi llamada tranquilizó su desesperación. Se imaginaba lo peor y no sabía qué hacer. No había podido dormir toda la noche porque las noticias habían consternado su corazón. Dice ella que los noticieros solo decían: huaicos dejan miles de damnificados, muchos muertos en Aguaitía. Cuánto dolor habrá sufrido mi madrecita. Después de aquella experiencia, abandoné mis fantasías de escalar montañas. La realidad es distinta y superó la fantasía. A partir de esa situación, en los ojos de mi madre se produjo un derrame ocular. Alrededor de sus ojos la piel se puso oscura, como si hubiese recibido un golpe. No comprendía por qué estaban pasando estas cosas tan difíciles. ¿Por qué un huaico tendría que aumentar
la pena de mi madre. ¿Qué quería Dios que aprendamos? Tenía que seguir dando gracias, marchar con la seguridad de que Dios estaba dirigiendo el camino y esta vez volví a reclamar promesas al Señor. Las tenía guardadas en mi mente. En ese momento vino a mi mente un texto que lo había aprendido muchos años atrás. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 27, 31.